He estado saliendo con Emilia durante unos 6 meses, y tenía algo especial planeado para nuestro primer San Valentín juntos. No quería darle un regalo cliché, sino algo verdaderamente significativo que reflejara nuestra relación. Habíamos hablado mucho sobre este día, y ella me había mencionado que no le gustaban los aspectos comerciales de San Valentín, pero que le gustaba la idea de pasarlo juntos de manera simple y genuina, sin mucha presión. 2 semanas antes de San Valentín, Emilia me contó sobre una situación extraña que estaba teniendo con su ex, Javier. Su relación había terminado mal, pero él no parecía querer dejarlo. Javier había comenzado a enviarle mensajes, insistiendo en encontrarse de nuevo, pero Emilia siempre lo había rechazado. Sin embargo, un día, mientras volvía a casa sola, Emilia se dio cuenta de que alguien la seguía. Se asustó, pero no quiso involucrar a la policía, pensando que era solo una coincidencia. Sin embargo, la situación comenzaba a incomodarla y empezaba a sentirse nerviosa cuando salía sola. Me contó todo esto con tono calmado, pero era claro que había una sensación de inquietud que no podía ocultar. Se acercaba el día de San Valentín, y yo había planeado una sorpresa, una cena romántica en un restaurante elegante junto al mar. Emilia no tenía idea de lo que estaba preparando, y el solo pensamiento de verla feliz me emocionaba aún más. Sin embargo, el día antes de San Valentín, noté que Emilia parecía más nerviosa de lo habitual, como si esperara algo, aunque no estaba seguro de qué. Finalmente, llegó el día de San Valentín. La cena fue perfecta. El restaurante estaba tranquilo, con una vista impresionante del mar, y mientras comíamos, disfrutábamos de cada momento. Pero de repente, Emilia se detuvo y me miró con una expresión extraña. «Creo que alguien nos está mirando», dijo en voz baja, mirando a su alrededor. Miré a mi alrededor, pero no vi nada extraño. «¿Y si es Javier?», añadió, intentando bromear, pero su sonrisa era forzada. Reímos un poco, pero su preocupación me golpeó. No mucho después, una figura se levantó de una mesa distante y caminó hacia nosotros. No pude ver su rostro claramente, pero su postura me pareció familiar. Mi corazón empezó a latir rápidamente. La figura se acercó, luego se detuvo y rápidamente giró, como si se hubiera dado cuenta de que lo estábamos mirando. Unos segundos después, se alejó rápidamente, desapareciendo en la multitud. Emilia parecía aliviada, pero yo seguía con la duda de que era Javier. Probablemente sea solo una coincidencia, dije, tratando de tranquilizarla, pero no podía quitarme la sensación de incomodidad. Después de la cena, decidimos dar un paseo por la playa. El cielo estaba despejado, la luna brillaba y había una ligera brisa que hacía que la atmósfera fuera perfecta. Pero mientras caminábamos por la orilla, Emilia de repente se detuvo. «Mira», dijo, señalando una esquina oscura cerca de unos arbustos. «Hay alguien allí». Su voz temblaba ligeramente. Me di vuelta, pero no pude ver nada. «Vamos», dije, tomándole la mano. Pero Emilia parecía aún más preocupada. Su sensación de estar siendo observada se había vuelto abrumadora. Regresamos al coche, y aunque la noche parecía estar yendo bien, no podía quitarme esa extraña sensación de que algo no estaba bien. Al llegar a casa, nos relajamos en el sofá, pero justo cuando tratábamos de relajarnos, escuchamos un ruido proveniente del jardín. No era fuerte, pero era lo suficientemente distintivo para llamar nuestra atención. Emilia me miró, y su rostro estaba visiblemente preocupado. «¿Qué fue eso?», susurró. Le dije que probablemente era solo un animal, pero ella no parecía convencida. «Voy a ir a revisar», le dije, tratando de tranquilizarla. Al salir al patio, noté de inmediato que algo no estaba bien. La puerta del jardín estaba entreabierta y había una caja de chocolates en la puerta. Me acerqué y vi una nota que decía: «Espero que te guste, Javier». Mi corazón se detuvo por un momento. No había duda, era él. Sin pensarlo, corrí adentro a tomar mi teléfono y llamé de inmediato a la policía. Emilia aún no había visto la nota, pero cuando se la mostré, su rostro se puso pálido. «Tenemos que hacer algo», dije con firmeza. «No podemos ignorar esto». Mientras tanto, me acerqué a los arbustos y vi una figura moviéndose en las sombras. No tenía dudas, era Javier. Estaba intentando esconderse, pero ya lo había visto. «¿Qué haces aquí?», le grité, tratando de mantener la calma, pero por dentro estaba furioso y preocupado. Javier no respondió, pero trató de alejarse rápidamente. Le bloqueé el camino. «No te voy a dejar hacerle daño», le dije, sujetándolo. Emilia ya estaba afuera llamando a la policía, y en pocos minutos llegaron. Cuando la policía llegó, Javier intentó escapar, pero fue detenido.
Fue arrestado por acoso, y Emilia obtuvo una orden de protección contra él. Mientras lo llevaban, Emilia se acercó a mí, aliviada, y me abrazó. Lo que debería haber sido una noche romántica se convirtió en una pesadilla, pero ahora nos sentíamos más fuertes juntos. El día de San Valentín no fue lo que habíamos imaginado, pero nos permitió enfrentar un miedo común, fortaleciendo nuestro vínculo. La noche terminó de manera diferente a lo que esperábamos, pero al menos sabíamos que estábamos a salvo. Era la noche de San Valentín, y este año decidí hacer algo especial. Nunca había sido una gran fan de esta festividad, pero sentía que, con Javier a mi lado, sería diferente. En el pasado, siempre había visto San Valentín como un día sobrevalorado, lleno de clichés y gestos forzados, pero este año algo me decía que viviríamos una experiencia única. No queríamos nada demasiado elegante, ni restaurantes ostentosos ni multitudes, solo un lugar tranquilo e íntimo donde pudiéramos disfrutar de la compañía del otro sin demasiadas distracciones. Elegimos un pequeño restaurante escondido en una calle secundaria, lejos de las bulliciosas avenidas principales. El local tenía una atmósfera cálida y acogedora, con luces suaves que hacían que todo se sintiera más íntimo, casi como si estuviera creado específicamente para dos personas que querían compartir un momento especial. Cuando llegué al restaurante, me sentía emocionada. Javier no había llegado aún, pero estaba feliz de estar allí, ya anticipando la noche que habíamos planeado. Cuando Javier llegó, su sonrisa me hizo olvidar todas mis preocupaciones. La noche parecía ir perfectamente. Nos sentamos en nuestra mesa, una esquina tranquila junto a la ventana, desde donde se podía ver el suave resplandor de las farolas afuera. La cena era sencilla pero deliciosa, platos que elegimos por su simplicidad, pero que sabían a comida reconfortante. La noche iba exactamente como esperábamos, relajada, agradable, sin estrés ni presiones. Hablábamos de todo y nada, riendo y disfrutando de la tranquilidad que solo una noche sin distracciones podía ofrecer. Sin embargo, no podía quitarme la sensación de que algo no iba bien. En una mesa cercana a la nuestra, había una pareja que no podía dejar de observar. Parecían normales, pero había algo extraño en ellos. No podía poner el dedo sobre qué era, pero cada tanto sus ojos se encontraban con los míos, y eso me incomodaba. Al principio, pensé que solo era mi imaginación, pero luego me di cuenta de que no me equivocaba. Mientras pasaba el tiempo, intentaba ignorarlos, pero la sensación de ser observada no se iba. En un momento, Javier notó que la pareja nos miraba insistentemente. Me preguntó si había notado algo raro, y le respondí que sí, que me sentía un poco incómoda, pero no pensaba que fuera nada grave. Poco después, la mujer se levantó de su mesa y se acercó a nuestra mesa. Javier notó su paso decidido y la sonrisa en su rostro. Me miró con una expresión interrogante, pero no dijo nada. La mujer se detuvo frente a nosotros, y con una sonrisa que parecía un poco forzada, se presentó como señora González. Dijo que nos había estado observando mientras cenábamos y pensaba que éramos una pareja maravillosa. No entendía qué estaba buscando con esa conversación, pero su insistencia en hablar con nosotros me pareció extraña. Sus ojos brillaban con entusiasmo, como si estuviera tratando de entender algo sobre nosotros que no podía poner en palabras. La señora González continuó hablando, diciendo que ella y su marido eran fotógrafos profesionales y que tenían un estudio no muy lejos de allí. En ese momento, empecé a entender a dónde quería llegar. Nos invitó a tomar algunas fotos juntos, pensando que nuestra apariencia y energía serían perfectas para su portafolio. La propuesta era inusual y parecía fuera de lugar para una noche como esta. Javier, siempre educado, respondió amablemente que no estábamos interesados. Pero la señora González no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Insistió nuevamente, explicando que su estudio estaba a solo unos minutos y que sería fácil llegar en coche. Parecía intentar convencernos con cierta urgencia, como si no pudiera dejar pasar la oportunidad de tomarnos fotos. Me sentí cada vez más incómoda. No entendía qué querían realmente, pero no me gustaba la presión en sus palabras. Javier, que había notado mi incomodidad, rechazó amablemente nuevamente, diciendo que ya teníamos otros planes para la noche y que no queríamos ir a ningún otro sitio esa noche. La mujer, lamentablemente, no parecía contenta con nuestra respuesta, pero se alejó con una sonrisa más forzada que antes. Regresó a su mesa, donde su esposo permaneció en silencio durante toda la interacción. Había algo extraño en la situación, algo que no podía identificar. No parecía amenazante, pero la forma en que se acercó a nosotros me dejó con una sensación que no podía sacudirme. La noche continuó, pero la incomodidad no me dejaba. Javier trató de tranquilizarme,
pero incluso él no parecía completamente a gusto. Decidimos dejar el restaurante, pero mientras nos dirigíamos al coche, noté que la pareja nos estaba mirando de nuevo, como si nos estuvieran siguiendo. Javier, que ya había notado lo mismo, no dijo nada, pero su actitud cambió. El coche de la pareja estaba estacionado detrás del nuestro, y parecía que nos estaban esperando. Una extraña sensación de miedo comenzó a crecer dentro de mí. Mientras conducíamos, noté que el coche detrás de nosotros nos seguía. No era una coincidencia, se mantenía a una distancia cercana, sin separarse. ¿Qué quieren?, pensé, pero no tuve el coraje de preguntar en voz alta. Javier notó mi preocupación y decidió tomar un desvío, con la esperanza de perder a quien nos seguía. Pero el coche detrás de nosotros no dejaba de seguirnos. Después de unos minutos, decidimos detenernos en un aparcamiento. Entramos en un rincón más aislado, esperando que el coche detrás de nosotros nos dejara pasar. Cuando salimos del coche, nos dimos cuenta de que el coche no se había movido. No salieron, pero nos observaban desde lejos. Javier y yo nos miramos, inseguros de qué hacer. Después de un rato, el coche finalmente se alejó, acelerando y desapareciendo en la oscuridad de la noche. Esa sensación de incomodidad se quedó con nosotros. Regresamos a casa, pero esa noche de San Valentín no terminó como esperábamos. Cada vez que pienso en esa noche, me pregunto si hubo algo que nunca entendimos, un pequeño misterio que nunca tuvo respuesta. Nunca sabremos si esa pareja tenía intenciones extrañas o si todo fue solo un gran malentendido, pero esa noche permanece en mi memoria como una experiencia que nunca olvidaré. A pesar de todo, ese día de San Valentín me enseñó que, a veces, las cosas más extrañas ocurren cuando menos lo esperas. La ciudad esa noche parecía diferente. La nieve caía lentamente y en silencio, cubriéndolo todo con su suave manta blanca, mientras el viento frío atravesaba las calles, haciendo crujir las ramas de los árboles. La noche de San Valentín de 2020 no debía ser como cualquier otra noche. Sin embargo, mientras caminaba bajo el cielo gris, sentía una inquietud que se apoderaba de mí, como una presencia que no podía definir. La ciudad estaba envuelta en un silencio antinatural, y todo, incluso el sonido de mis pasos, parecía amortiguado, casi como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Había decidido encontrarme con Clara esa noche. La conocí en Tinder, y nuestras conversaciones habían sido agradables, casi sin esfuerzo. Sus fotos me llamaron la atención de inmediato, cabello castaño, ojos oscuros y una sonrisa que parecía ocultar un misterio. Me había dado la impresión de ser una chica animada y segura de sí misma, y el hecho de que hubiéramos decidido encontrarnos esa noche parecía una buena oportunidad para sacudirme la soledad que me había estado agobiando. No tenía grandes expectativas, pero un poco de compañía en una noche como esa me parecía lo adecuado. Cuando llegué al café donde habíamos decidido encontrarnos, la atmósfera dentro del local me impactó de inmediato. El calor de la habitación contrastaba con el frío exterior, pero había algo extraño en el aire. La luz era tenue, y el olor del café recién hecho llenaba la sala, pero la sensación que tenía no era la de un lugar acogedor. La soledad era palpable, como si hubiera algo distante, invisible, que impregnaba el aire. La gente alrededor parecía ajena, sus miradas fugaces, como si intentaran esconderse de algo. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, un momento suspendido que no podía explicar. Clara llegó unos minutos después de que me sentara. Me sonrió, pero la sonrisa no parecía completamente genuina. Sus ojos me escanearon rápidamente, y luego se apartaron, como si estuviera buscando algo más allá de mi rostro. Esa expresión me inquietó, pero traté de ignorarlo. La saludé, y ella se sentó frente a mí. No hablaba mucho, pero cada palabra que decía parecía cuidadosamente elegida, como si siempre estuviera en control de cada aspecto de la conversación. Su voz, inicialmente dulce y tranquila, parecía ocultar algo bajo la superficie, como si quisiera decir más pero no pudiera. La conversación continuó, pero cada vez que yo hablaba, Clara parecía mirarme más intensamente, como si estuviera buscando algo en mí, algo que no podía ver. Su mirada era fija, casi penetrante, y me sentía incómodo, como si no pudiera mentirle. Su presencia me envolvía, pero al mismo tiempo me sentía distante de ella. No lograba entender si era su personalidad o algo más profundo que no podía definir, pero con cada momento que pasaba, mi incomodidad crecía. Cuando nos levantamos para irnos, el aire frío nos golpeó de inmediato. Nunca me había dado cuenta de lo fría que estaba la noche, pero ahora parecía que el aire mismo estaba impregnado de una tensión que no podía explicar. Caminamos por la calle casi desierta, la nieve cayendo sin cesar, cubriendo cada huella.
El silencio era asfixiante. Los pasos que damos parecían demasiado fuertes, como si camináramos en un vacío donde cada movimiento fuera exagerado. Clara no hablaba mucho, pero no parecía notar mi silencio. Caminaba adelante, con la cara agachada, casi como si estuviera esperando algo. Llegamos a mi apartamento, y ella entró sin dudarlo. La puerta se cerró detrás de nosotros, pero la atmósfera a mi alrededor parecía haber cambiado. La casa, que normalmente me daba una sensación de seguridad, ahora parecía pequeña y angosta. Cada rincón parecía más oscuro, como si el espacio mismo se estuviera encogiendo. La luz en el salón parpadeó un momento, como si algo invisible lo hubiera perturbado. El calor que antes había sentido en la habitación ahora parecía lejano, como si algo estuviera absorbiendo el aire, haciéndolo denso y pesado. Nos sentamos en el sofá, pero no podía dejar de notar lo distante que se veía Clara. Sus ojos, que antes eran tan vivos, ahora parecían ausentes, perdidos en otro mundo. De vez en cuando, se levantaba y se acercaba a la ventana, como si estuviera buscando algo afuera, pero cuando le preguntaba si todo estaba bien, no respondía. Su silencio se volvía más pesado, más extraño. Cuando la miraba, tenía la impresión de que ya no me veía, como si estuviera en otro lugar, en un sitio que no me pertenecía. En un momento, escuché un ruido suave, casi imperceptible, algo rascando suavemente contra el suelo, como si algo delgado estuviera caminando sobre mí, pero no había nadie. Me levanté de golpe, pero Clara no parecía haber oído nada. No se movió, no reaccionó. De repente se levantó del sofá, y por un momento, cuando la miré, su figura parecía difusa, como si se estuviera desvaneciendo en las sombras. No entendía si era un efecto de la luz o si realmente había desaparecido. Clara, la llamé, pero no respondió. La habitación se hizo más oscura, y todo parecía perder sus contornos. Cuando me acerqué, escuché un sonido agudo proveniente de la puerta de entrada, como si alguien estuviera intentando entrar, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. El pasillo estaba vacío, el único sonido era la nieve que seguía cayendo afuera. Regresé al salón, pero cuando cerré la puerta, noté que Clara ya no estaba. La habitación estaba vacía, pero sentía una presencia, algo invisible que me rodeaba. El silencio que antes había percibido como una bendición ahora se volvía insoportable. Había algo extraño en la luz que filtraba a través de las ventanas. No podía entender qué había sucedido, pero sabía que esa noche nunca terminaría realmente. La nieve seguía cayendo, pero la ciudad afuera estaba más silenciosa que nunca. La incomodidad que había sentido durante nuestro encuentro se había transformado en miedo. Sentía que me observaban, como si mi propia casa ya no fuera segura. Y sin embargo, cuando miré fuera de la ventana, el paisaje seguía igual que antes, el mundo exterior permanecía inmóvil. Pero algo dentro de mí se había roto. Clara, o quien pensaba que era Clara, nunca volvería. Y en esa silenciosa noche de San Valentín, sentí que algo más oscuro estaba a punto de suceder, algo que nunca podría haber imaginado.